Gracias, Señor. Hemos venido a adorarte, Señor, a exaltar tu grandeza, Jesucristo, a decirte que te amamos, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para la gloria de tu santo nombre, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos están contentos? Yo soy bien contento de estar en la casa de Dios, amén. En esta mañana vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios. Vamos a cumplir su voluntad y Él nos va a ayudar, porque no es fácil hacer la voluntad. Y pueden tomar sus asientos, amén. Porque no es fácil hacer la voluntad de Dios, amén. Vamos a ir a 1 de Juan 2. No es fácil hacer la voluntad de Dios, pero no es imposible, porque tenemos al Espíritu de Dios, amén. 1 de Juan 2. Vamos a leer del 16 al 17. Y dice aquí: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, lo que nos hace sentir bien, ¿verdad? Lo mi. Amén. Un deseo insaciable, mira la palabra, insaciable, por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Y que acabamos de leer: el orgullo, los logros, las posesiones. Que todo esto es placer físico. Es una sed insaciable que tiene el hombre. Pero todo esto, todo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero dice aquí: pero el que hace la voluntad de Dios le agrada y vivirá para siempre. Vamos a tener gozo, vamos a tener paz. Vamos a leer el 17 otra vez. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios le agrada y vivirá para siempre. Aquí nos está hablando de nuestra salvación. Nadie que es desobediente va a poder entrar al reino de Dios. Nadie que hace su propia voluntad va a entrar al reino de Dios. Y si nos ponemos a meditar, cuando no que entró, pero ya estaba en el corazón de Luzbel, que ahora se llama Satanás, el diablo, que Dios lo reprenda en el nombre de Jesús. ¿Cómo comenzó él? Con el orgullo. Y aquí hablo de ¿qué? Del orgullo, de los logros, de las posesiones. Y él, ¿qué es lo que quiso hacer él? Su propia voluntad. Y por eso él fue desechado, y él convenció a otros seres, que ahora son los ángeles caídos, los demonios, a hacer también esa misma voluntad. ¿Se oye bien? Amén. Pero está hablando aquí que le va a agradar a Dios y va a vivir para siempre. Está hablando de nuestra salvación. Si nosotros queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida y queremos mantenernos en la salvación que Dios nos dio por medio de Jesucristo, tenemos que hacer la voluntad de Dios.
Porque no hacer la voluntad de Dios es pecado. Sabiendo cuál es su voluntad y ignorarla, haciendo lo que es contrario a su palabra, es pecado. No es fácil hacer la voluntad de Dios. Y en ocasiones no es agradable. No es fácil y a veces no es agradable. Porque va en contra de lo que nosotros queremos. O a veces pensamos que eso es lo que queremos. Y a veces con nuestra propia fuerza lo conseguimos y nos damos cuenta que no era así. Nos damos cuenta que estamos en un lugar, en una posición, que estamos fracasando por hacer nuestra propia voluntad. Nuestra voluntad humana es enferma, es torcida, es egoísta, pero la voluntad de Dios no es así. La voluntad de Dios es agradable, es perfecta, tiene un fin no solo de paz, de gozo, pero también el Señor nos va a dar una recompensa. A veces la recompensa la vamos a tener aquí, a veces nos vamos a tener que esperar hasta que lleguemos al cielo. A veces el Señor nos va a dar doble recompensa aquí y en el cielo por hacer su voluntad. Pero Dios en la Biblia nos dice que si somos fieles en lo poquito, que Él nos va a dar más. Y ese más puede ser aquí en la tierra, que el Señor nos va a confiar, o quizás va a ser algo que el Señor tiene preparado para nosotros en el cielo. Pero el Señor requiere que hagamos su voluntad. Él desea que hagamos su voluntad. Ahora por un momento medita por unos segunditos. Cuando tú has hecho tu voluntad, ¿te ha salido bien? No nos ha salido bien. Pero cuando nosotros nos paramos y decimos, Espíritu Santo, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que diga? ¿Quieres que vaya? ¿Quieres que me quite? ¿Quieres que me espere? El Espíritu Santo nos va a guiar a la voluntad de Dios y todo nos va a salir bien. ¿Cuántos atrasos hemos tenido nosotros por hacer nuestra propia voluntad? ¿Cuántos fracasos, dolores de cabeza, llanto? Y el Señor es grande en misericordia. Si hemos hecho lo incorrecto, si hemos hecho nuestra propia voluntad, el Señor sí nos perdona, pero las consecuencias las vamos a pagar por hacer nuestra propia voluntad. Miremos por un momento el enemigo. Él nunca se va a arrepentir. Él todo lo perdió por el orgullo, dice aquí, por su logro, por esa posición, esa que él quería ser, y todo lo que perdieron esos ángeles por un momento de nuestra voluntad, por nuestro placer. Mira, nuestra voluntad, lo que queremos. Cuando hemos comprado un carro, que a veces nos aferramos, una casa, lo hemos logrado, ¿ok? El Señor ha sido grande en misericordia, el Señor nos ha bendecido, y por esos, digamos, esos instantes, quizás esa semana, quizás el año, pero después se va, ese logro, ese deseo que queríamos, era momentario, y después se va, y después buscamos otra cosa que nos dé otro contentamiento. Pero la voluntad de Dios no es así. La voluntad de Dios permanece. Es un gozo que nunca se va a ser removido. Es una paz que nos va a seguir cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. Es algo que va a ser continuo en nuestra vida cuando nosotros caminamos en la voluntad de Dios. En ocasiones no es agradable. ¿Por qué? Porque vamos en contra de nuestro propio orgullo. No es agradable tener que perdonar a alguien. No es agradable. No es agradable tener que perdonar a alguien y darle otra oportunidad para que se acerque a nosotros. Brindarle otra vez nuestra confianza, nuestra amistad. No es agradable. Pero lo tenemos que hacer porque esa es la voluntad de Dios. Nos cuesta, porque sí es trabajo hacer la voluntad de Dios. Nos duele doblegar,
nuestra propia voluntad a Él. Y toma una vida de disciplina. Cada día tenemos que nosotros tratar de disciplinarnos en caminar en la voluntad de Dios. No es algo que vamos a aprender de noche a la mañana. Es algo que toma disciplina, toma trabajo, toma esfuerzo. Y toma un corazón dispuesto. Porque recuérdate que el Espíritu Santo nos dice en su palabra que Dios a nosotros nos dio un regalo que es que el libre amén. Nosotros tenemos ese regalo. No vamos a andar como robots haciendo la voluntad de Dios. No, no es así. Es que nosotros vamos a doblegar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Un corazón dispuesto para aprender, porque eso es algo que debemos de aprender. Cómo hacer un lado nuestro yo. Y eso no solo toma disciplina, pero también toma de nuestra parte, de nosotros morir cada día, poco a poco, a nuestro yo. No es fácil morir a nuestro yo. Porque por muchos años, lo he dicho otra vez, y yo creo que ustedes se han recordado, que nuestro yo nos ha dominado por muchos años. Hemos hecho lo que nosotros hemos querido. Ahora estamos caminando en Él. Recordémonos que nuestra vida ya no nos pertenece. El día que nosotros le dijimos al Señor, aquí está mi vida, tómala, Él la tomó. Ahora tenemos que caminar acuerdo a su vida, acuerdo a su voluntad, acuerdo a su propósito. Muriendo y haciendo a un lado nuestro yo. El yo donde nos sentimos importantes cuando nosotros logramos algo o alguien nos da, ¿cómo se llama eso? Poras, haciendo a un lado eso, que nos sentimos importantes porque yo lo conseguí, yo lo logré, lo alcancé, haciendo a un lado que nosotros sabemos lo mejor. Nosotros no sabemos lo mejor. Él sabe lo mejor. Él sabe lo mejor para nuestra vida. Hacer a un lado nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos están en contra de los pensamientos de Dios. Tenemos que morir a eso. Tenemos que hacer a un lado nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos están llenos ¿de qué? De egoísmo, de lo que nos conviene. Nosotros todos los que estamos aquí, estamos escuchando a través de esa cámara, por un momento hemos pensado, ok, si yo hago esto, ¿qué beneficio tiene para mí? ¿Qué voy a sacar? ¿Qué provecho yo voy a sacar de esto? A todos nos ha pasado. Pero ahora tenemos que pensar, si yo hago la voluntad de Dios, ¿cuál va a ser el provecho más grande que yo puedo recibir? Y aquí el Señor nos dice, van a vivir para siempre. Está hablando de nuestra salvación. Tenemos que hacer un lado los pensamientos donde nosotros analizamos, porque nosotros analizamos la voluntad de Dios, analizamos la palabra de Dios. A veces nosotros leemos la palabra de Dios y pensamos, pues eso no tiene sentido. No tiene sentido eso y tú quieres que lo haga, que lo crea, que camine en Él. Analizamos. Vamos a leer otra vez Primera de Juan, léala otra vez. Primera de Juan 2, 16 al 17. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Amén. Cuando alguien vive en su propia voluntad, no puede demostrar compasión, misericordia, piedad. Es una persona cruel, egoísta y egocéntrica. Vamos a ir a Romanos 12, 2. Dice aquí,
Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Y este mundo, ¿cómo es? Egoísta, egocéntrico. Quieren brillar, quieren ser lo primero, quieren tener lo mejor, quieren llenar su boca de sus logros. De este mundo, más bien dejen, permitan, dobléguense, que Dios los transforme. Porque este mundo lo que desea, lo que quiere siempre es sentirse satisfechos al momento. Aquí le puse que es autogratificación. Al momento, quiere sentirse bien, quiere lograr que lo alaben, que ellos meditan en lo que han conseguido. Ellos lo quieren instantáneamente, así como el cristiano quiere que Dios se mueva instantáneamente. Y si el Señor no lo hace, se molesta, se enoja, hasta se van de la iglesia. Quieren todo rápido, pero no es así. Dice aquí, bien, dejen, dobléguense, permitan que Dios los transforme. Nuestra mentalidad tiene que cambiar. Que no es de nosotros, ya no somos de nosotros. Ya no estamos viviendo para nosotros mismos. Es para agradarle a Dios, para darle gloria y honra a Dios. En personas, lo voy a leer otra vez. No imiten las conductas y las costumbres de este mundo. Más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, pensando solo en nosotros. A veces hacemos decisiones y no pensamos, Dios, ¿tú qué quieres que haga? ¿Tú quieres que apliques para este trabajo? ¿Tú quieres que yo me meta en este negocio? ¿Esta es la persona con que tú quieres que yo me case? ¿Tú quieres que yo compre, haga, vaya? No preguntamos, lo hacemos. Nosotros nos sentimos bien, nosotros lo queremos y lo tomamos sin pensar qué es lo que Dios quiere para mí. Porque sin ninguna duda, 100%, lo que Dios tiene para nosotros es mucho más mejor que lo que tú puedes desear. Entonces aprendan, tenemos que aprender a conocer la voluntad de Dios para ustedes, para mí, lo cual es buena, agradable y perfecta. Cuando dice aquí que es buena, es porque nos vamos a gozar en la voluntad de Dios, lo que Él tiene para nosotros. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando hacemos la voluntad de Dios? Nos sentimos bien. Hay gozo, hay paz, hay descanso. Es buena, es agradable, es perfecta. No hay error en la voluntad de Dios. Nunca he visto yo a alguien que ha hecho la voluntad de Dios y le vaya mal. Yo nunca lo he visto. Y quizá nosotros no hemos visto la recompensa de esa persona, o quizá no hemos visto nosotros la recompensa, pero la vamos a ver. La vamos a ver. Humanamente buscamos todo lo que nos satisface inmediatamente. Instantánea gratificación. Lo que es rápido, lo que es fácil, lo que nos hace sentir bien. Todo lo que no nos demanda. Porque lo que no nos demanda es fácil hacer, ¿verdad? Pero cuando algo nos demanda, eso sí toma trabajo. La voluntad de Dios toma trabajo. Nos da trabajo para buscar y luchar para aquello que no nos da resultados instantáneos. Sí es trabajo. Hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces es así. Es así, con la voluntad de Dios. Nosotros poner de nuestra parte. Porque recuérdate que Dios no nos va a doblegar, pero vamos a sufrir las consecuencias. Pero es más fácil cuando uno se doblega. Dios puede trabajar con ese corazón. Dios puede demostrar, revelar su plan, su perfecta voluntad a ese corazón que se doblega, que está dispuesto a pagar el precio.
Dios no va a perder el tiempo con alguien que no quiere hacer la voluntad de Dios. Dios anda buscando corazones, dice la Biblia. Corazones que le adoren, corazones que le busquen, corazones que le amen, corazones que quieran hacer la voluntad de Dios. Y como les dije anterior, a veces la voluntad de Dios no nos da sentido, pero la vamos a hacer anyway. Amén. Y un perfecto ejemplo de no hacer la voluntad de Dios y las consecuencias de no hacer la voluntad de Dios, que nosotros conocemos bien, es Jonás. Vamos a ir a Jonás 1. Jonás 1, 1 al 3. Dice: el Señor le dijo el siguiente mensaje a Jonás: hijo de Amitai, ¿sí? Hijo de Amitai. El Señor le dijo lo siguiente mensaje a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perverso que es su gente. Entonces Jonás se levantó y hizo la voluntad de Dios. Huyó y se fue en la dirección contraria para huir del Señor. Mira qué ignorancia. Tratar de escapar de la voluntad de Dios. Dios a nosotros ya nos conoce. Él sabe nuestro nombre, dónde vivimos. El Señor ya invirtió a su Hijo. No nos vamos a escapar. No podemos huir. La palabra de Dios que Él ya nos reveló, somos responsables para cumplirla. Somos responsables. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Dios le estaba diciendo qué hacer. Y él hizo lo contrario. Y a tantas personas que escuchan el consejo de la palabra de Dios y hacen lo contrario. Dios es grande en paciencia. Él tiene tanta paciencia. Es grande en misericordia. Pero yo soy testiga. Y yo creo que ustedes que me están escuchando en esta mañana son testigos de aquellos que han hecho lo contrario de lo que Dios les ha dicho que hagan. Muchos ni a cuenta se han dado que Dios ya los desechó. Dios, grande en misericordia, ha hablado, hasta se ha sentado, ha mandado siervos con escrituras bíblicas. Mira, no lo hagas. Mira lo que dice la palabra de Dios, no mis palabras, la palabra de Dios. Mira las consecuencias que vas a sufrir. Mira que Dios ya te dio otra oportunidad. Ya no te salgas de la voluntad de Dios. Y están allá afuera y siguen con oxígeno en sus pulmones por la misericordia de Dios. Pero llegará un tiempo que Dios se cansa. Dios se cansa. Dios tiene un límite. Pastora Fierro una vez predicó, ahí está en las redes del Enlace con Fe de nuestro canal, búscalo, que Dios tiene un límite. Dios es grande, Dios es misericordioso, Dios es paciente, pero Él tiene un límite. Yo no quiero que Dios me zarandee a mí. Yo no quiero que Dios me haga pau pau. Pero mira lo que pasó con Jonás. Él descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Mira qué ignorancia. Él pensó, me voy a ir. Yo no voy a hacer lo que Él quiere porque ellos están haciendo algo malo. Y Él dijo que les va a dar pau pau y yo ya lo conozco, que quizás Él va a hacer lo contrario. Él ya estaba maquinando en su mente. Mira qué ignorancia del hombre. A veces nosotros nos ponemos así también. Dios nos dice una cosa y creemos nosotros que vamos a, ¿cómo se dice?
cambalache con Dios. Ok, le voy a hacer así, pero tú, no, Dios no va a hacer nada. Nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios. Yo voy a hacer tu voluntad, pero no hay pero. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Porque Dios es grande. Dios es todopoderoso. Dios a todos nos da una oportunidad de hacer su voluntad. A veces nos da una vez, a veces otra vez, a veces hasta un año. A mí me dio 7 años, que es bíblico, y ahí estaba. Quería ignorar, yo sabía que estaba mal. Donde quiera que yo iba, ahí estaba Dios. Me recuerdo que yo tomé una vacación, supuestamente, que me fui a Cancún con mis primos, y nos metimos en una tienda para comprar unos trinkets. Y ahí me encontré con Dios. Estaba ahí el hermano Marcos Witt cantando atrás de una de las cajeras. Yo dije, oh my God, hasta aquí estás, dije yo. Me quería salir de la tienda, pero no podía porque mis primos querían comprar unos trinkets. Pero dije, wow, dije yo, tratando de huir, tratando de ignorar. Una vez dije yo, bueno, voy a llevar a mi sobrino, voy a ir a visitar a mis hermanas, a saludar a Pastora Alicia Fierro, Cristóforo Fierro, y yo no sabía que aquí había un predicador especial en esta noche. Y me llamó y el Señor me habló. Y el Señor me dijo, mira, que yo te he escuchado que estás llorando. Porque yo lloraba. Eso me dijo, aquí estoy, ven. Mira que yo todo lo voy a arreglar. El Señor aquí en este púlpito me lo dijo. ¿Hice caso yo? No. Porque a veces nosotros el orgullo, ¿qué va a decir el hombre? ¿Qué va a decir la mujer? Que digan lo que digan, no importa, es tu salvación. Regresa a la voluntad de Dios. Hoy es el día de oportunidad, hoy es el día de salvación, mañana puede ser muy tarde. Oh, que es tan doloroso caer en las manos de Dios viviente que te zarandee. Y Él zarandea a los que ama. Y mira aquí, zarandeó a Jonás. Nosotros hemos leído. ¿Qué crees que sintió Jonás cuando se lo tragó ese pez? Fue algo feo, terrible. Él dice en la escritura aquí que él sentía que se ahogaba, que habían cuerdas que lo estaban ahorcando, que se estaba muriendo, pero él se arrepintió. Y cuando se arrepintió, el Señor lo sacó rápidamente. No, 3 días pasó él así, hasta que el pez dice que lo escupió, lo sacó, lo vomitó. Qué feo, ¿verdad? Y después Dios, me imagino que lo vio y dijo, ya, con eso, con 3 días, ok, esto es lo que vas a hacer. Y todavía refunfuñó. Yo digo, oh my God, dije yo, eres tan grande en misericordia. Lo pudiste ver destripado, deshecho. Pudiste ver agarrado a otra persona, que yo imagino que Jonás pensó, que me voy a ir, él haciendo sus planes como nosotros. Vas a poner a otra persona, o yo voy a tener que yo voy a hacer que vas a alterar tus planes. Los planes de Dios no se alteran. Jonás hizo la voluntad de Dios. Pagó su pasaje, subió a borde y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza, mira qué ignorante, tenía una esperanza de escapar del Señor. Jonás creyó que iba a huir de la voluntad de Dios. Quizás pensó, si hago esto que Él me ha mandado a hacer, Él, si leemos aquí, Él se iba a tener compasión de esas personas. ¿Y qué es lo que quería Jonás? Que los destruyera, que les diera pau pau. Pero mira cómo Jonás se estaba poniendo en la misma posición de estas personas, porque estaba siendo rebelde, caprichoso, irrespetuoso. Jonás quería que hiciera acuerdo a su voluntad, acuerdo a su propia justicia con el pueblo de Nínive. Nosotros hemos tenido encuentros con personas que nos han lastimado, ¿sí? Injusticias, robado, puede ser un familiar,
Puede ser un ministro, puede ser una hermana, un hermano, alguien del trabajo, pero todos hemos pasado por eso. ¿Y qué es lo primero que pensamos nosotros? ¿Que Dios haga su voluntad? ¿O nosotros comenzamos a maquinar en nuestra mente lo que Dios debía de hacer? Todo lo hemos hecho. Es muy duro decir, Señor, perdono. Señor, haz tu justicia. ¿Y sabes qué? El Señor va a decidir si va a darle a esa persona pau, o lo va a perdonar, lo va a liberar, lo va a sanar y va a entrar al reino de Dios igual que tú. Dios hace lo que Él quiere. No podemos hacer nuestra propia voluntad o demandar que Dios haga nuestra voluntad. Tenemos que recibir la voluntad de Dios con un corazón humilde. Quería que Dios los destruyera por su pecado, y cuando Dios decidió demostrar misericordia porque ellos se arrepintieron y declararon ayuno, Jonás se molestó, se enojó con Dios y le comenzó a decir, mira, que ya sabía que tú ibas a hacer eso. Léelo, ahí está. ¿Cómo se comportó Jonás? De mal humor, humilló. ¿Me vas a mandar y no lo vas a hacer? ¿Qué pérdida de tiempo? Mira qué actitud tan fea. Fue desobediente, rebelde, caprichoso, protestó, le replicó a Dios, fue irrespetuoso. ¿Cómo nos hemos comportado nosotros cuando Dios ha hecho su voluntad y no nuestra voluntad? Nos tenemos que arrepentir. Pero Dios tuvo misericordia también de Jonás, igual como Nínive. Lo corrigió con amor, pero mira cómo lo corrigió. ¿Dios a ti te ha corregido así? No. Dios ha sido grande en misericordia. Y aunque Jonás no estaba de acuerdo con Dios, la voluntad de Dios siempre se cumplió. La voluntad de Dios se va a cumplir en nuestra vida porque Él nos ama, nos ama. Vamos a ir a Proverbios 19. Proverbios 19, 21. Vamos a leer dos versiones. Proverbios 19, 21. Dice aquí: el iracundo tendrá que afrontar, no es ese, el 21. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los diseños de Dios. Otra versión dice: puedes hacer todos los planes que quieras, hazlos. Mira los planes que hizo Jonás. Se fue, agarró un boleto, se subió en un barco, creyó que se iba a salir con la suya, pero el propósito del Señor prevalece. Dios cumplirá su propósito en nosotros, su voluntad. Yo lo estoy viendo en mi vida y no es fácil negarme. ¿Cómo le voy a decir al Señor no? No puedo decirle al Señor no. Ni quiero pensar decirle al Señor no. Yo me recuerdo que muchos años atrás mi pastora me dijo, Alicia Fierro, que está en gloria, y voy a seguir hablando de ella porque ella todavía vive, y por sus oraciones, por ella ser obediente a la voz de Dios, estamos aquí. Porque ella pagó un precio, ella se negó, ella hizo la voluntad de Dios, ella lloró, ella se sacrificó, ella nos dejó a nosotros ejemplo de hacer la voluntad de Dios. Tiene su recompensa, a veces doble, a veces en el cielo, pero tiene su recompensa, tiene un fruto. Nosotros somos fruto, aunque ella no lo vio, ella lo creyó. Yo voy a tener mi recompensa.
Y nosotros somos la recompensa. Y el día que lleguemos delante de Dios, Dios nos va a apuntar a nosotros y va a decir, mira, aquí está tu recompensa. Tú te negaste, me obedeciste, aquí está el fruto. Dios es bello, Él es glorioso. Te alabo, Padre. Dice aquí, ya leímos Proverbios 19, 21. Yes, we did. Vamos a ir a Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen, trabajen juntas. ¿Cooperó el pez para darle un asustón? Amén. Yeah. Para el bien de a quienes que lo aman. Jonás amaba a Dios. Nosotros amamos a Dios. Y todo lo que hemos pasado y todo lo que nos vamos a enfrentar trabajan juntos. No para alejarnos de Dios o para sacarnos de la voluntad de Dios. No vamos a dejar que el diablo nos mienta. No vamos que el yo nos controle. Todo trabaja junto para los que le aman. Y nosotros lo amamos a Él. Y Él nos ama a nosotros. Y Él por amor va a hacer su voluntad en nosotros. Porque Él ama nuestra alma. Él quiere que disfrutemos. Él quiere que lo conozcamos. Él quiere que nos superemos en toda área. Pero no lo vamos a poder hacer solos. Necesitamos entrar a la voluntad de Dios. Todo trabaja junto para bien de a quienes que lo aman y son llamados. Somos llamados. Llamados y escogidos. Según el propósito que Él tiene para ellos, para nosotros, amén. Vamos a ir a Mateo 26. Mateo 26, vamos a leer del 37 al 45. Si alguien no se entiende, es Jesús. Que no es fácil hacer la voluntad de Dios, pero es agradable, es buena, es perfecta. ¿Quién es su recompensa? Dice aquí el 37. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Comenzó, dice aquí, a afligirse y a angustiarse. Y a veces nosotros nos sentimos igual cuando Dios nos está diciendo que hagamos algo, acuerdo a su palabra siempre, amén. No acuerdo al hombre, no acuerdo a las voces, como lo hizo esta persona, lo voy a hacer yo, no, acuerdo a la voluntad de Dios. Pero él se estaba afligiendo y angustiando, ¿por qué? Porque iba a ser la voluntad del Padre. Ahora Dios no nos está demandando a nosotros que físicamente muramos, pero Él sí demanda que nuestro yo, nuestro ego, nuestra voluntad sí se muera. Comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo, mi alma está, mira lo que dice, cómo se sentía, destrozada de tanta tristeza. Nosotros no hemos pasado por eso. Yo no te puedo decir que yo me he sentido así cuando Dios me ha pedido algo. Yo creo que ninguno de nosotros nos hemos sentido así. Peleamos, pero sentimos destrozados de tanta tristeza hasta el punto de muerte, dice aquí. Quédense aquí y velen conmigo, oren. Él se adelantó un poco más y se inclinó, rostro en tierra, mientras oraba, se humilló. Nosotros nos vamos a humillar. Padre mío, mira lo que dijo, si es posible, porque él sabía lo que se iba a enfrentar. Él sabía lo que su cuerpo iba a pasar, no solo su cuerpo, pero todo el pecado de la humanidad, siendo Dios santo, Jesús santo, Hijo santo, iba a llevar todos esos pecados cochinos sobre de él.
que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero la disposición de su corazón, su actitud. Quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió a los discípulos, los encontró dormidos. Les dijo: Pedro, ¿no podrían velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne, nuestra carne, él se sentía débil. Recuérdate que nuestro Jesús vino en carne humana, hombre, caminó entre nosotros. Su espíritu estaba dispuesto, pero su carne no quería pasar por esto. Igual como nosotros no queremos. Nuestra carne, el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró. Él estaba peleando, él estaba orando, porque él sabía: yo no puedo hacer mi voluntad, yo tengo que hacer la voluntad del Padre. Pero él sabía que tenía que humillarse delante de Dios, orar, buscar a Dios para hacer su voluntad. Nosotros tenemos que orar, decirle a Dios que nos ayude para hacer su voluntad. Él nos va a ayudar, Él nos va a dar la habilidad, el poder para cumplir. Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez, repitiendo lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y es entregado en las manos de los pecadores. 3 veces Jesús oró, pidiendo lo mismo. Él no demandó, ni dijo: yo soy Jesús tu Hijo, tú puedes hacer otra cosa, tú eres Dios Todopoderoso. Pero nosotros leímos que todo obra para bien, todo obra para bien. Dios puede hacer otros planes, puede mover cosas para que se nos haga más fácil, pero a nuestro Jesús no se le fue fácil. Y si nosotros queremos compartir de su gloria, si nosotros queremos esa autoridad, ese poder, queremos caminar en las nubes, tenemos que cumplir igual como Jesús cumplió. Tenemos que morir a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestra voluntad. Si no, no podemos disfrutar de esa gloria. No vamos a poder disfrutar de esa autoridad. No vamos a tener recompensa. No vamos a tener paz. No vamos a tener esa vida eterna. La leímos. Jesús no demandó que todo se hiciera a su favor. Él se humilló y recibió el deseo de Dios. Aceptó la voluntad perfecta del Padre. Jesús cumplió con los deseos de Dios. Y lo que Él hizo fue lo más doloroso que alguien pudo haber pasado por amor. Nadie de nosotros nunca la vamos a pasar, ni otra persona en la tierra lo va a pasar como Jesús lo pasó. Él nos entiende, pero Él cumplió. Él cumplió. Nadie nunca podrá hacer lo que Él hizo por nosotros, y Él todo lo hizo por amor. Y si nosotros amamos a Dios, también vamos a cumplir su voluntad. Él nos va a ayudar. Pero aquí la clave fue que Jesús estaba ¿qué? Orando. Dios le dio el poder. El Espíritu Santo le dio el poder. El Espíritu de Dios está en nosotros. Nos va a dar el poder para cumplir y hacer la voluntad perfecta del Padre. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Pónganse de pie.
Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. La hablé, Padre, así como tú la pusiste en mi espíritu, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que des fruto, Señor, a esta semilla, a cada corazón que está oyendo en esta mañana, Padre. Que esta palabra germine, Padre, produzca el fruto que tú esperas en cada uno de nosotros, Padre. Si hubiera alguien que está escuchando, Padre, esta palabra en esta mañana, Padre, toca su corazón, Padre. Si se han alejado, Padre, que regresen, Señor, a tu voluntad, Padre Santo. Si están vivos es por tu amor y tu misericordia, porque hoy es el día de salvación, mañana puede ser muy tarde, Padre. Ayúdanos a cumplir la voluntad de Dios, Padre, porque lo que tú demandas de una persona no demandas de otra, Padre. Nosotros sabemos bien lo que tú estás pidiendo de cada uno de nosotros, Padre, y declaramos que en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo vamos a cumplir tu perfecta voluntad, Padre, porque te queremos ver en ese día y queremos disfrutar de la vida abundante de la salvación en esta vida, Padre Santo, gozar de tu paz, Padre, gozar, Padre Santo, de ese gozo, Señor, de saber que estamos. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra, Señor, te damos gloria, alabanza, oración, porque solo Hemos venido a adorarte, Señor, amén, amén. a exaltar tu grandeza, Jesucristo, a decirte que te amamos, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para la gloria de tu santo nombre, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Oh, gracias, Cristo.